la revolución! ¡Sí por Cuba! Uno no puede pensar en Cuba sin pensar en Fidel. Fidel nos puso a nosotros en el mapa y esta islita fuera una isla más en la historia de la humanidad si no fuera por ese hombre y por su revolución y por su guía y por lo que él representa para Cuba y para el mundo, ¿no? Entonces es imposible pensar en Cuba sin pensar en Fidel, y eso lo vivimos nosotros los cinco con la experiencia por la que nos tocó pasar a lo largo de los años. Tú pensabas en Cuba y pensabas en Fidel y querías darte ánimo tú mismo y pensabas en tu patria, en tu pueblo y en Fidel. Mis padres me dieron una educación, pero Fidel me enseñó a pensar en mi hogar más grande, a pensar en Cuba como mi casa grande, a pensar en el mundo como mi casa grande y a darme cuenta de que este mundo es apenas un minúsculo punto en el universo y cualquier problema en él de una manera u otra nos afecta, ¿no? Hay personas que viven pensando nada más que en su entorno y a veces el entorno es tan reducido como en su propia casa. Hay personas que piensan nada más que en Cuba, pero hay afortunadamente personas que se preocupan por el destino de la humanidad. Aquella palabra, aquella frase histórica ya en toda su magnitud de solo les digo una cosa, volverán. Eso desde que fue pronunciado en el año 2001 no hubo un solo día en que nosotros no nos repitiéramos en nuestras mentes esa frase de Fidel. Y es más, personas de todo el mundo nos escribían, personas aquí, cubanos, compatriotas, nos escribían y nos decían: ustedes van a regresar a la patria porque lo dijo Fidel. Nadie sabía cómo, pero todo el mundo tenía la certeza de que regresaríamos porque Fidel lo había dicho. Y gracias a Fidel estamos aquí, porque eso es algo que incluso en prisión a los presos les llamaba la atención, ¿no? Les decía: ustedes tienen un país entero luchando por ustedes tienen a un hombre de calibre mundial luchando por ustedes. A mí nunca se me olvida cuando me llevaron al Hueco en la prisión de Victorville, porque supuestamente había llegado una carta con un polvo extraño a mi nombre, que yo pienso que solo fue un pretexto, y me pusieron en condiciones bastante difíciles. Y cuando eso se conoció gracias a una visita del abogado, Fidel salió en la televisión. Fidel, que hacía rato ya que no salía en público, y lo denunció con mucha energía. Y eso llamó la atención, no solo condujo a que hubiese un escándalo, los medios de prensa llamando a la prisión, la CNN, la BBC, etcétera, sino que condujo a que me sacaran, pero además llamó la atención de todos los guardias, de todas las autoridades ahí, diciendo: una persona con la historia de Fidel, con la importancia de Fidel, se preocupa por un preso que está en otro país y hace una denuncia de ese tipo y usa toda su fuerza para denunciar esa situación. Eso hay personas que no lo entienden, pero tú tienes que ir a la historia de Cuba y ir a la historia personal de Fidel y saber que es un hombre de principio, un hombre que no abandona a sus hombres. Cada vez que había un momento difícil por alguna razón, aun cuando no podíamos hablar, podíamos solo hacernos señas, hacíamos esto, diciendo: algún día nosotros regresamos y le damos el abrazo al comandante. Y eso nos daba un ánimo tremendo. Uno lo cuenta y es fácil, ¿no? Pero vivirlo es un poco complicado, por decirlo de alguna manera. Y lo hicimos por Cuba, lo hicimos por nuestro pueblo, pero también lo hicimos por Fidel. Y por darle también la satisfacción, si algún día lo conocía, de que hijos de él, revolucionarios formados por él, están dispuestos también a sacrificarlo todo por la patria. Pero además, Fidel nos ayudó a resistir a nosotros. Su ejemplo, su dedicación a nuestros familiares, sus atenciones, nos dieron un ánimo tremendo a nosotros. Y por todo eso, los cinco somos hijos de Fidel.